Hola Germán, Milva, equipo, ¿cómo andan? Buenas tardes, aquí estamos en esta tarde muy fría aquí en Bahía Blanca y con mucho silencio y estupor. Estupor por lo ocurrido, obviamente, muy conmocionada toda la ciudad y sobre todo este barrio. El barrio se llama Bahía Blanca, al igual que la ciudad. Es un barrio donde reina el espíritu de cuerpo, es un barrio de militares retirados, de casas bajas, viviendas sociales, y la verdad es que está absolutamente desolado. Prácticamente no se ve gente, nadie con quien hablar, y aquellas personas con las cuales intentás hablar, vecinos de la zona, gente muy mayor, directamente dicen no quiero saber nada con ese tema. Era una historia familiar muy violenta. Yo les quiero contar y mostrar el contexto del barrio para que entiendan dónde ocurre todo. Esta es la casa de Mariel, acá vive la mamá de la víctima, la mamá de Brian. Sí. Ella alquila esta casa desde hace 11 años. Y miren la distancia que hay, algunos pasos nada más, son 15 metros apenas, hasta la casa donde se produce el crimen del joven de 29 años. Esta es la casa, aquí en este lugar están escarcelados, está escarcelado Domingo Faustino Berna, de 77 años, está junto a su esposa, a Marta, de 74, están aquí, hemos comprobado que están aquí, la casa está absolutamente cerrada, herméticamente, con las persianas bajas y con candado. Este es el lugar donde ocurre todo, aquí es donde el joven persigue, se mete y violenta, ataca fuertemente a su abuelo, luego se retira y la segunda cámara de seguridad muestra directamente el momento en que patea la puerta, esa es la puerta de madera, y ahí es cuando sale el abuelo y le dispara directamente 5 balazos y lo mata. La primera persona que se ve que viene a acudir a ayudarlo con el cuerpo tendido en el piso es la mamá, que sale corriendo justamente en diagonal. Todo pegado. Esta es la distancia, miren, ¿no? Todo pegado, todo muy cerca. Sí, calle Y hay de otro por detalle medio. más. Claro, mirá, esa es la distancia. Cruzás la calle, 15 metros apenas, vino corriendo la mamá, y son dos casas donde se movía el joven, porque nos contaba Mariel que en estos 11 años que vive aquí, el joven vivió un tiempo con su mamá, pero mucho tiempo vivía con sus abuelos acá, y en los últimos 2 meses él directamente había desestimado la posibilidad de vivir con sus abuelos porque se llevaba muy mal, era muy violenta la situación, él se sentía muy atacado, Claro, permanentemente hostigado psicológicamente, y entonces, bueno, alternaba y hace 2 meses vivía en la casa de su mamá. Por supuesto, barrio conmocionado y algunos muy pocos vecinos que se animan a hablar. ¿Por miedo? El caso de Nayara, una joven, sí, por miedo, por mucho miedo. Ya te digo, es un barrio donde vive gente muy grande, muy mayor. Hay una sociedad de fomento que está acá atrás, que está abandonada. Sí. Una sociedad de fomento en la cual hay muy pocos miembros porque le tenían mucho... Y fueron abandonando la participación los miembros porque le tenían mucho miedo justamente a este hombre, mirá. a este tesorero. Claro, porque imponía sus decisiones, porque imponía sus reglas, hacía mucho por el barrio, pero no se llevaba bien con el resto de los socios, de los vecinos, y entonces la gente dejó de participar. Una de las vecinas que habló con nosotros se llama Nayara, y hablaba justamente de esta situación de violencia a la cual veía que siempre sometía este abuelo a su nieto de 29 años, y esto nos decía. Fue muy choqueante para mí enterarme, porque si bien no es que hay una amistad, son vecinos de toda la vida, de mi familia. Yo con Brian somos casi de la misma edad y muchas veces veníamos a invitarlo a jugar para salir con los chicos del barrio y este señor lo golpeaba, no lo dejaba salir. Así que yo quiero decir eso porque es verdad todo lo que cuenta la mamá. No inventó nada. Él siempre ejerció violencia hacia sus hijos y hacia su nieto. Vos viste que el abuelo lo agredía, lo atacaba. Sí, por ahí no sé, llegaba un minuto tarde el horario que le había dicho y lo estaba esperando con un cinto, no sé qué era, y le pegaba, o sea, delante de nosotros ahí en esa vereda que tiene con las rejas. No es que, sabiendo que todo el mundo sabía que lo golpeaba, porque esto es algo que todo el mundo sabe, pero por ahí no se animan a decirlo, porque como es el presidente de la sociedad de fomento, tiene un nombre acá en el barrio, pero vamos a ser realistas, todo el mundo sabe que siempre fue violento. Guille, la verdad, un testimonio importante Muy porque valiente. suma a Mariel. Y quería preguntarte, acá hay 2 escenarios. Está la historicidad de violencia de la abuela al nieto, que cuenta, insisto, no solo Mariel, mamá,
e hija de victimario y víctima, sino Nayara. Ahora, en los hechos concretos, que hablaste también con la defensa, volviendo a la puerta de la casa, te quiero preguntar un dato que tal vez tenga injerencia en el expediente. ¿Llega a romper la puerta a las patadas o la puerta aguanta? ¿Vos ves una rotura en la puerta de madera? Si bien ya está dentro de la propiedad privada. Digo, ¿rompe la puerta o el abuelo abre aunque él no había vulnerado la puerta? Por lo que ves. En la cámara, sí, mira, Mauro, en la cámara se ve que él golpea fuertemente, golpea con los puños y le pega patadas. No se nota que estuviera deteriorada o rota la puerta, no alcanza a romperla, pero se nota que hay un momento donde deja de hacerlo y se escuchan en la cámara los disparos y él cae hacia su izquierda. Esto ocurre ahí. A ver, mirá, volvé para ir para la puerta. Ahí vamos a mostrar la puerta para que... Claro, es acá, mirá, ¿ves? Acá mismo. ¿Sabes por qué te pregunto esto? Que parece una pregunta descolocada. A ver, está claro que ya estaba dentro de la propiedad porque pasando la reja ya es la propiedad del imputado. Ahora, dicho esto, un poco en sintonía con lo que dice la madre, ¿tuvo otra alternativa Domingo Faustino Vera que no sea dispararle 5 veces al nieto? Yo digo esto porque una cosa es que le haya reventado la puerta y haya metido parte del cuerpo, entonces se ve superado por la situación y tira, y otra es que el abuelo abre aunque no le habían roto la puerta. ¿Se entiende la diferencia? En esto de que cómo va a tasar en la justicia, Guille. Y se ve que es un portón muy fuerte, claro. No es algo vulnerable, me parece, ¿no? A ver. Y la proporcionalidad de la respuesta, ¿no? Claro. De cómo responde violentamente con una violencia aún mayor, porque obviamente saca un arma, un revólver calibre 32, y le dispara en 5 oportunidades. El informe preliminar de la autopsia dice que le pegó 5 balazos en el cuello, en el abdomen, en el pecho. Digo, es tremendo. Y cae hacia el costado. La imagen es absolutamente aterradora. En este mismo lugar donde estamos ubicados, rápidamente queda choqueado. Ustedes ven cómo el hombre se queda, recibe el reproche de Marta, de su mujer. Ese es el lugar donde se cae, mirá, ahí, al costado. Ahí donde está esa pared, claro, esa pared de laja, ¿no? De piedra, ahí cae, a ese costado. Y el hombre queda parado, el agresor, el homicida queda parado, empieza a hablar como que queda en shock. Bueno, y lo primero que dicen, y también es un argumento de la defensa, es que él lo primero que dice a la policía cuando llega es: no me acuerdo nada, no sé nada. O sea, como que estaba obnubilado por la situación. Es lo primero que dicen, que asegura el homicida a la policía cuando lo lleva aprendido, porque estuvo aprendido 48 horas, después fue liberado. Pero lo primero que dice es eso. Después, obviamente, lo que... Perdón que te interrumpí, estoy pensando, porque hasta ayer teníamos entendido que si bien se negó a declarar, la defensa no planteaba una estrategia de lo que podría ser una emoción violenta, esta famosa idea de se fue a blanco, no recuerda lo que hizo, pero vos nos contás que cuando hablaste con la defensa te hablan de un hombre en shock que no sabemos si es estrategia defensista, lo aclaro, que te está diciendo no recuerdo, no sé lo que hice. ¿Ves que va por ese lado la defensa más que por la legítima defensa, sino por el estado de conmoción? Más que la defensa fue lo que le dijo la policía. Claro, pero la defensa técnica se lo convalida a él. Claro. Digo, porque una cosa es que la defensa del abuelo vaya con el argumento de se defendió de una agresión, y otra cosa es que diga entró en conmoción, estado de emoción violenta, no sabe lo que hizo. ¿Por dónde van para vos a defenderlo? Hay que ver, están armando la estrategia. Recién tuvieron algunas primeras reuniones. De hecho, ayer los defensores se reunieron con sus clientes aquí en la casa, vinieron a verlos. Ahí tuvimos el primer contacto con Marta, que los recibe en la puerta. Estaba choqueada la mujer, quisimos hablar con ella, le hicimos alguna pregunta, si quería hacer algún comentario. Hoy a la mañana también hicimos lo mismo. Está choqueada, dice que no puede estar de otra manera, que muy mal. Y los abogados dicen que están elaborando la estrategia, que todavía no hay ningún tipo de comunicación respecto de qué van a hacer ellos, ¿no? En este caso el homicida, el acusado, que sigue imputado, ¿no? De homicidio agravado por el vínculo. Habrá que ver cómo sigue la cuestión, porque ellos obviamente lo que quieren es que declare próximamente. ¿Se negó a declarar hasta el momento? Bueno, van a apostar a que declare cuando consideren oportuno y puedan hacerlo frente al fiscal de homicidios de aquí de Bahía Blanca, ¿no? Guille, quedamos muy impactados en primer lugar por la entrevista que hicimos ayer con Mariel, una entrevista que tuvo muchísima repercusión, pero la entrevista y el testimonio que vos lograste con Nayara, que sabemos que fue muy dificultoso, es muy impresionante, porque es una mujer de la edad de la víctima que está contando lo que pasaba cuando eran chicos.
Es muy fuerte ese relato cuando ella dice, si llegaba un segundo tarde, lo esperaba con un cinto y le pegaba delante nuestro. Lo maltrató siempre. Hay que ser muy valiente, digo, para en este contexto dar ese testimonio y ratificar, como dijo ella, todo lo que dijo la mamá de Brian, el chico asesinado. Sí, y te sumo un testimonio muy valioso, muy importante, que se espera, sobre todo en la causa que tiene que ver con la novia, con Aldana. Aldana tiene 20 años. Sí, Aldana trabaja cuidando a una mujer mayor aquí en el barrio. Mirá. Está muy, muy mal. El papá la quiere preservar, por supuesto. Ella tiene unos hermanos chiquitos. Intentamos hablar con ella, pero es importante lo que diga, porque es la persona que intenta contenerlo a Brian. Cuando él se acerca al lugar, intenta... Donde estoy parado, ella con el cuerpo trata de agarrarlo y la arrastra. Bueno, esa es Aldana. Aldana está en pareja, según Mariel, la mamá de Brian, ellos están en pareja desde hace 2 años, pero dice que desde que está con ella, Brian había mejorado muchísimo, estaba mucho mejor, muy contenido, mucho más de lo que estaba viviendo durante mucho tiempo con su abuelo. Y Aldana, obviamente, desde el lugar que tuvo en la escena del crimen, puede ser muy importante para aportar algún elemento más, sobre todo respecto de la historia de violencia. Y la frase, ¿te acordás que la mamá... Porque no le llegó a decir a la madre que le dijo el abuelo para generar ese brote? No sé si vos pudiste averiguar. En unos de récord sí sabés, claro. Sí, sí, bueno, aquí, y además hay otro tema, vivía mucho tiempo con él. Aldana estaba prácticamente conviviendo con el chico y en las últimas horas había otro trascendido que tenía que ver con la cuestión económica, que había una disputa muy fuerte porque parece que el abuelo quería cobrarse una deuda que el chico tenía con él, que el joven tenía con él, y eso también era un tema de muchísima fricción, y le quería cobrar una plata, una suma de dinero muy importante con intereses. Y además lo estaba ayudando a la construcción de un dúplex. Y había también un gran problema porque Brian quería que lo pusiera a nombre de su novia. Y el abuelo no quería que estuviera a nombre de su novia, sino que quería que estuviera a nombre de él, de su nieto. Esto era otro gran problema familiar y obviamente teniendo un contexto de salud mental muy complicada, de que no le permitía seguir adelante con los tratamientos y con la medicación. Hizo mucho para que trabajara como parquero aquí en una plaza que está acá a la vuelta. El abuelo lo ayuda mucho a su nieto para que pudiera tener una tarea. Y después se la saca porque no le gustaba que siguiera trabajando. Era una persona muy fuerte desde el punto de vista de el poderío dentro del barrio y alguna vinculación política también. La sociedad muy fuerte de este hombre. Exactamente. Guille, y esto complicaba mucho la relación con el resto, sobre todo, ¿no? Anticipaste recién y quería darte pie para que puedas contar la escena, porque primero preguntarte una duda que nos quedó ayer, que no sabemos a esta hora, si Mariel sigue estando ahora enfrente, digamos, se mudó, porque acá hay otro contexto, ella tiene miedo también. Y después aprovechar que estás ahí para que nos cuentes qué pasaba cuando salió Marta, la esposa del victimario, para recibir a los abogados y qué viste, y lo ponemos al aire para que puedas contarnos. Sí, bueno, vamos primero con lo de Marta. Dale. Cuando los abogados acceden a hacer una nota con nosotros, que nos cuentan la situación procesal, que nos cuentan cuál es la estrategia, que hablan de por qué, suponen ellos, fue liberado después de haber sido aprehendido de inmediato cuando la policía llega al lugar. Ellos se entrevistan con ellos, con Domingo y con Marta. En ese momento, obviamente, Marta abre la puerta y nosotros estábamos en el lugar. Por supuesto, la imagen era importante, la primera imagen que se conocía de esta mujer, de la mujer del asesino de su nieto. Claro. En shock absolutamente. Y obviamente la idea era tratar de que ella pudiera comentar algo de lo que están viviendo. Eso fue imposible. Durante aproximadamente 2 horas estuvieron reunidos con sus abogados y aquí lo que nos decía Mariel es que también ella de algún modo esperaba tener algún tipo de vinculación con su familia. De hecho, nos ha contado que por otras personas, por terceros, el padre, el abuelo del chico asesinado, se quiso o quiere hablar con su hija,
pero Mariel no está en condiciones y no quiere recibirlos, no quiere tener ningún tipo de diálogo con ellos. Vos me preguntabas, Mauro, si sigue viviendo aquí. Sí. Tiene que seguir haciéndolo, alquila acá hace 11 años, te contaba, ella es instrumentadora quirúrgica y tiene que volver a trabajar, quiere rehacer su vida. Ella vive sola, ella no tiene ninguna compañía, pero está asistida o está siendo... Ayer ella misma decía que pidió custodia policial porque no tenía posibilidades de mudarse. Custodia, claro. Pero no se la pudieron otorgar. Dicen que hay un patrullaje. No sé si vos viste en estas horas que están allí. Un rondín. Gracias, Mauro. De guardia a ustedes permanente. Hay un rondín. Hay un rondín. Sí, hay un patrullero que pasa muy esporádicamente. Ayer pasó durante la tarde 2 veces y hoy, desde que estamos aquí, desde las 7 de la mañana, no vimos a ningún patrullero. Ella está muy preocupada porque vive muy cerca de su papá y no sabe qué puede ocurrir y está muy atemorizada y está muy choqueada. Imaginen, ¿no? Esto ocurre a 15 metros, ella pide la custodia, todavía no tiene ningún tipo de notificación concreta. Y le decía, está contenida por sus compañeros de trabajo, por sus compañeras de trabajo, por Valeria, su jefa, que la ayuda mucho. Ella está muy preocupada por sus mascotas, quiere darles alimentación, prácticamente no tiene energía para salir a hacer otra cosa, está como recluida, está herméticamente encerrada en ese lugar, en su casa, y la verdad que hoy su manera de enfrentar esta situación tan terrible es hacer una suerte de catarsis y hablar ante el periodismo y contar lo que vive y contar su historia personal, porque ayer se desgarró en su alma para contar que ella había sido víctima durante mucho tiempo de la violencia de sus padres. Obviamente es muy complicado, es un tema íntimo, personal, y la pregunta relacionada con la frustración también familiar de no poder haber logrado un tratamiento o una medicación que ayude a este joven a salir adelante de algún modo, y si esto de alguna manera se podía haber evitado. Bueno, esto es un debate que tiene que ver con la salud mental, con la ley de salud mental y demás, ¿no? Mi única duda, Guille, y le planteo a todos, es que no lo sé, la verdad no sé si esto cuadra o no, si al fiscal que investiga el caso, el doctor Viego, de homicidios, le interesa a los efectos al momento de resolver la situación procesal del jubilado, de Domingo Faustino Berna, si le interesa la historicidad de violencia como para agravar la imputación. ¿Se entiende? Es decir, ¿le va a importar al funcionario judicial tomar testimonio a Mariel en sede judicial y escuchar que esto venía anticipándose, que el abuelo era violento? ¿Le va a cambiar la vara respecto de los hechos o va a cortar la película en los 5 minutos que dura? Esa es la pregunta que yo me hago y no lo sé. Tal vez la defensa te dijo algo. Si lo van a tomar como un episodio de una película de largo aliento o se circunscriben a los 5 minutos. Sí, mira, te cuento lo que... hoy estuve en contacto con Jorge Viego, el fiscal de Bahía Blanca. Le hemos pedido, por favor, una reunión, una charla, al menos una entrevista, por supuesto, para que nos ayude a entender un poco la cuestión judicial. Y nada, dijo que no va a ser posible, no tiene nada que ver con el feriado, sino que está en plena preparación de un juicio por jurados, muy complejo, y cuenta con muy poco tiempo para tener una conversación con los periodistas, por lo tanto, él abandonaba cualquier propuesta de entrevista con los medios. Dicho esto, obviamente quedan muchas aristas abiertas, sobre todo teniendo en cuenta esto, ¿no? Una testigo clave, Aldana, de la cual se sabe realmente muy poco. Ya te digo, protegida y muy cuidada por su familia, por su papá, es una chica muy joven de 20 años, pero que había ayudado mucho a Brian y que colabora, como les decía, ayudando a una persona mayor. Tiene que trabajar y la gente tiene que volver a su vida habitual. El caso de Mariel lo mismo, está desesperada por volver a trabajar, obviamente para encontrar una manera de superar de algún modo esta terrible tragedia que es el asesinato de su hijo a manos de su padre, nada más y nada menos, ¿no? Sí. Gracias, Guille. Un abrazo. Abrazo grande. Adiós.